Muy buenos días. Estamos listos para iniciar el Café Innova de la CENACIT titulado Metodología de la Innovación. Antes de arrancar, les informamos que este evento será grabado y subido posteriormente al canal de YouTube de la CENACIT llamado Imagina TV. En nombre de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, les damos la más cordial bienvenida al webinar de la serie Café Innova, espacios para divulgar información relevante de los avances en materia de tecnología, innovación y emprendimiento. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales @Cenacit para conocer los próximos eventos. El tema central del Café Innova de hoy es metodología de la innovación. Damos un saludo especial a las autoridades e invitadas especiales que nos acompañan hoy. El doctor Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la CENACIT. La doctora Milena Gómez Cedeño, secretaria nacional adjunta y directora de Innovación Empresarial. La doctora Diana Suárez, vicepresidenta de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, Argentina. La doctora Zoila Guerra, profesora titular en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá, y la licenciada Carol Centeno, coordinadora de Innovación Empresarial de la CENACIT. Para iniciar este Café Innova tendremos un mensaje de bienvenida por parte del doctor Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la CENACIT. Adelante, doctor. Muchas gracias, María Gabriela, y gracias, Milena, por la invitación. Desde que yo vi el título del Café Innova, me entusiasmó mucho, ¿no? Ustedes saben que yo tengo algunas pocas semanas de estar junto con Milena trabajando en la Secretaría y a veces uno no sabe que ha trabajado en innovación durante muchos años. Yo vengo del mundo de la medicina, soy pediatra infectólogo, pero durante los últimos 15 años trabajé en el desarrollo de vacunas. Y nunca me vi como un innovador en el campo de la investigación de vacunas, pero cuando uno ve la situación que el mundo está viviendo y cómo la innovación y la investigación científica realmente nos ha ayudado a enfrentar el reto al cual la humanidad se encuentra el día de hoy, echas un poco para atrás y te das cuenta que pues realmente estuviste contribuyendo mucho en el campo de la innovación. Panamá es un país joven en este tema, ¿no? Milena está liderando nuestra Dirección de Innovación Empresarial en Panamá y nosotros tenemos mucho interés que el campo sea una piedra angular del desarrollo de nuestro país. Creo que tenemos un grupo científico destacado, joven todavía, pequeño. Estamos en ese trabajo de querer incrementar esa masa científica de investigadores panameños, pero creo que aunque la investigación y la innovación tienen su propio ritmo y su propia velocidad, creo que es importante que nosotros le demos un poco de dirección a esa innovación y nosotros intentemos ayudar al país a resolver sus problemas. Hoy en día estamos, como todo el resto de la humanidad, en la situación urgente de salir de la situación pandémica en la que nos encontramos, pero también tenemos la obligación de ayudar a la reactivación económica de nuestro país. Yo creo que la innovación nos da esa dirección importante de que si bien invertir en ciencia y seguir invirtiendo en investigación básica es crítico, nosotros tenemos que de alguna manera casar esa investigación básica y nuestros recursos con la parte aplicada y la parte de innovación que es crítica. Eso nos lleva de alguna manera, yo creo que a tres piedras fundamentales en las que tenemos que concentrarnos, ¿no? Una es un crecimiento que debe ser liderado por la innovación inteligente, la sostenibilidad, pero también la inclusión. Y creo que ahí también el grupo de innovación empresarial de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología está trabajando en la dirección de la innovación social, un tema que también para mí es un proceso de aprendizaje. La pregunta es cómo uno dirige la innovación para resolver esos problemas globales y nacionales que nos están presionando el día de hoy. Hoy espero que durante esta conversación que vamos a tener nos ayude a todos un poco a ir en esa dirección
de entender ese proceso de descubrimiento y de dirigir la innovación. Es importante que nosotros sepamos cómo la innovación puede no solo estimular el crecimiento y la actividad económica, pero también cómo puede dirigirse hacia enfrentar los retos que el país está confrontando, transformando nuestro país hacia metas y misiones. Este es otro de los temas que nosotros recientemente hemos estado enfatizando en nuestra reciente discusión, actualización y priorización del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación que tuvimos la semana pasada, cómo nosotros podemos desarrollar esas investigación y esas misiones orientadas hacia los problemas que el país tiene y cómo los medimos y cómo nos enfocamos en innovación que sea lograble, o sea, que nos lleve en esa dirección. Y como yo mencionaba al principio, cómo convertimos a la innovación en esa piedra angular de la prosperidad. O sea, cómo nosotros a través de la innovación logramos ese bienestar social que es importante con la sociedad, de la mano de los investigadores, pero con la sociedad. Y cómo nosotros debemos seguir creando esa conciencia y abogando para hacer de la investigación y la innovación una de las principales prioridades de las agendas de políticas públicas en nuestro país. Así que yo le doy las gracias a Milena y a nuestra invitada. Me alegra que sea Argentina. Argentina es uno de los pocos países que tiene 2 premios Nobel de Química, si estoy en lo correcto. Leloir me parece que es uno de ellos, el otro se me escapa en este momento, pero creo que Argentina ha contribuido en gran manera a la innovación científica en nuestro continente. Así que, sin más, yo paso ahora a la parte de participante más pasivo, a aprender de lo que vamos a discutir el día de hoy. Y pues felicito a este Café Innova que pues para mí realmente ha sido un abrir de ojos la atención y el interés que despierta en nuestra comunidad, en el país, y me uno pues a uno de esos seguidores de estas actividades. Gracias Milena y gracias a los participantes y espero que todos aprovechemos los siguientes minutos en esta discusión. Muchas gracias, doctor Ortega Barría. A continuación, vamos a tener un video, un mensaje de la doctora Milena Gómez Cedeño. Un segundo, vamos a colocar el video. Buenos días, sean todos y todas bienvenidas al Café Innova, en donde la CENACIT promueve la transferencia de conocimiento en innovación, emprendimiento y tecnología, así como también exhorta a los emprendedores e innovadores a participar del proceso de desarrollo sostenible de Panamá. Les adelanto que hoy será una mañana de mucho provecho, así que espero tengan bolígrafo y papel a mano en donde anotar. Nos acompañarán 2 excepcionales mujeres profesionales procedentes de Argentina y Panamá, que nos hablarán sobre la metodología de la innovación. Ellas son la doctora Diana Suárez, vicepresidenta de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, Argentina, que es docente investigadora del Instituto de Sarmiento, investigadora de CIECTI, especialista de política en ciencia, tecnología e innovación, y la doctora Zoila Guerra de Castillo, consultora internacional en cadena de suministro, logística estratégica, optimización de procesos estocásticos y profesora titular de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá. Research Leader del CILCA, coordinadora de la red CIDETI. Desde la CENACIT tenemos la visión de convertir a la ciencia, la tecnología y la innovación en herramientas para el desarrollo sostenible de Panamá. Gracias a todas y todos por acompañarnos en esta mañana de hoy y confiamos que el contenido presentado será de mucha utilidad para todos ustedes.
Muchas gracias, doctora Milena. María Gabriela, para dar crédito al otro premio al que acabo de recordar, de hecho, no sé por qué lo olvidé, de César Milstein, que fue, de hecho, el creador de los anticuerpos monoclonales. Y no estoy seguro, doctora Suárez, si lo hizo cuando estaba en el Reino Unido. Me parece que César Milstein hizo su carrera científica en el Reino Unido. Leloir en química y César Milstein en medicina, biología y medicina han sido los dos premios Nobel que Argentina ha dado en el campo de las ciencias. Así que muchas gracias y disculpen que me vino de la memoria tardía. Gracias, doctor. Para continuar con el programa, pues durante el evento les invitamos que vayan escribiendo sus preguntas en el chat que tenemos habilitado en esta plataforma. En la parte final del evento, nuestros invitados podrán responder sus preguntas. Como siguiente punto, vamos a colocarles un video sobre la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Panamá es un punto clave para la investigación científica mundial, un hub tecnológico y digital. En la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACIT, preparamos a nuestra nación para enfrentar los retos científicos y tecnológicos del presente y el futuro. Promovemos la innovación como factor principal de la competitividad del país. Realizamos actividades de networking y capacitaciones para estimular la generación de nuevas ideas en los emprendedores. A través de convocatorias públicas, otorgamos financiamiento de capital semilla para nuevos emprendimientos, así como fondos para la innovación empresarial y el escalamiento de un negocio, promoviendo el conocimiento y la creatividad como pilares de una nueva economía panameña más competitiva y sostenible. Premiamos a las empresas más innovadoras del país a través del Premio Nacional a la Innovación Empresarial en alianza con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Apoyamos la generación de patentes con el fin de convertir a Panamá en un centro de creación de tecnologías. La curiosidad nos inspira a desarrollar ciencia, tecnología e innovación, que son las claves para el desarrollo de nuestro país. La CENACIT concentra sus esfuerzos en la construcción del Panamá del mañana. Participa del conocimiento, aplícalo y sé parte del futuro. Muy bien, y para entrar en materia le cedemos la palabra a la doctora Diana Suárez, que nos hablará hoy sobre metodología de la innovación. Bienvenida, doctora, y muchas gracias. Hola, muchas gracias. Buen día, ahí se está preparando mi presentación. Primero quiero agradecerles esta invitación, siempre es un placer compartir este espacio con ustedes. Panamá es un país que adoro, siempre, y es un placer trabajar de nuevo con la CENACIT. Evitando ser autorreferencial, sí quiero, me parece que es válido contarles un poquito de mi historia. Los últimos 20 años me he dedicado a ser profesora e investigadora en la Universidad Nacional de General Sarmiento y al trabajo con los organismos nacionales de ciencia y tecnología. Y en los últimos 2 años he pasado a la gestión pública en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y el esfuerzo de nuestro equipo ha estado muy centrado de vinculación tecnológica. Entonces, tengo estos 2 anteojos, ¿no? Tengo muchos años de investigación sobre la innovación en empresas. En otra vida fui economista, ahora me dedico a los estudios de ciencia, tecnología e innovación. Y entonces, con estos anteojos de la académica y los anteojos de la gestión, es que cuando me propusieron esta presentación, me puse a pensar, bueno, ¿qué se puede discutir? ¿Qué podemos discutir? ¿Qué podemos pensar en términos de metodología de la innovación? Y entonces me propuse, o les traigo como propuesta, 2 preguntas, ¿no? La primera relativa más a lo que pasa dentro de las empresas, y una que está absolutamente vinculada a mis años de estudio en lo que estaba pasando en las empresas en Argentina, en Brasil, en Chile, en Panamá, y la segunda más vinculada a qué lugar ocupamos desde nuestro lugar de promotores de la ciencia y la tecnología, de promotoras de ciencia y tecnología. Entonces,
A ver, aquí se me perdió. Carol, necesito ayuda. Aquí está. ¿Cómo paso a la siguiente? Ahí va. Ok, perfecto. Con slide debería pasar a la siguiente, ¿no? Bien, vamos a la definición, metodología de la innovación, cómo podemos pensar la innovación al interior de las empresas, ¿no? Entonces, arranco con la definición más elemental, que es la de qué es una innovación, ¿no es cierto? Les traje aquí la definición del Manual de Oslo 2018, que en realidad es la misma definición que tenían las versiones anteriores, que plantea que una innovación es la introducción exitosa al mercado de productos o prácticas de negocios, y aquí está el cambio, el pequeño cambio en esta instancia del manual, de productos, procesos nuevos o significativamente mejorados, ¿no? Entonces, ahí verán resaltado este tema de que es una introducción exitosa al mercado. Esto implica que tiene que haber demanda, que se tiene que vender, y ello lo diferencia de una invención. Y después el concepto de novedad, ¿no? Que en el manual, en las versiones anteriores del Manual de Oslo se pensaba incluso en esta distinción de innovaciones tecnológicas y no tecnológicas, y la versión 2018 ya nos trae las prácticas de negocios como un aspecto relevante para pensar la innovación en las empresas. Entonces, voy a la pregunta, la primera pregunta que les quiero traer para esta presentación, y es, ¿qué pasa si pensamos la innovación como proceso? ¿No? Estamos acostumbradas a hablar de la innovación como una cosa, como un producto final, como algo nuevo, pero en realidad, cuando observamos las empresas, cuando observamos la conducta innovativa de las empresas, y acá permítanme insistir, he hecho el mismo estudio para Argentina, para Chile, para Brasil, para Panamá, y pasa siempre lo mismo, ¿no? En realidad, la innovación y el impacto más importante de la innovación en la competitividad de una empresa aparece cuando la pensamos como proceso. Y si la pensamos como proceso, el proceso innovativo, se nos abren un montón de dimensiones respecto a empresas. Hay un montón de manuales escritos sobre esto, desde las ciencias de la administración hasta la economía, los estudios sociales de la ciencia, los estudios de ciencia y tecnología e innovación. Yo traje uno que me agrada particularmente, que he analizado con estos anteojos más teóricos, si quieren, lo que sucedía en las empresas, y que me parece que vale la pena para pensar dónde ubicamos a la innovación al interior de las empresas, en qué parte de su dinámica empresaria la ubicamos. Y como les decía, traje uno de tantos marcos, pero que es el que me gustaría compartir con ustedes hoy, que dice que podemos pensar a las empresas como el conjunto de estrategia, estructura y capacidades, ¿no? La estrategia de las empresas consiste en esa forma de enfrentar el proceso de selección. Cómo llegan al mercado, cómo se enfrentan al mercado. Y acá el mercado lo utilizo en los términos más económicos que se les pueda ocurrir. La idea de vender un producto. Y entonces, esa estrategia, que está el punto clave para promover la innovación, esa estrategia no necesariamente está basada en innovación. Hay algunas empresas que eligen la innovación como estrategia y otras empresas que eligen otras cosas. Es muy difícil estudiar, es muy complejo estudiar a las empresas que no eligen la innovación, y entonces la mayoría de los estudios, cuando uno mira los estudios del proceso innovativo al interior de las empresas, se queda con las innovativas, se queda con las empresas que eligieron la innovación como estrategia, que eligieron diferenciarse, que eligieron mejorar. Y aquí aparece un punto central, y es preguntarse respecto de cuál es la estrategia de la empresa. O sea, si estamos buscando promover la innovación, y no hace falta que ahonden las ventajas privadas y sociales que tiene la innovación, si estamos buscando promover la innovación, lo primero que tenemos que pensar es cuál es la estrategia de las empresas, en qué se basa esa estrategia. Y entonces ahí sí podemos imaginar cuál sería la estructura que debe tener la firma, que debe tener la empresa para llevar adelante esa estrategia innovativa. Y la estructura son los recursos físicos, simbólicos,
materiales, es todo el conjunto de cosas, y permítanme el lenguaje poco académico, es toda la empresa, ¿no? Es todo lo que hay adentro de la empresa que le permite llevar adelante esa estrategia. Y como promotoras de la innovación, como promotores de la innovación, entonces ahí viene otra pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, ¿cómo articulan la estrategia y la estructura? Porque la estrategia, en el concepto teórico tenemos la estrategia planificada, y en una visión más analítica, más conceptual, lo que vemos es que la estrategia en realidad la podemos estudiar ex post, una vez que sucedió. Porque la estrategia, y aparece acá el tercer elemento, es de las capacidades, la estrategia se va a ir ajustando en función de la estructura, y cómo la estructura, cómo esas personas adentro de la empresa, cómo los recursos adentro de la empresa reaccionan a la estrategia. Y la segunda, entonces, pregunta que nos podemos hacer en el marco de la promoción de la innovación al interior de las empresas ¿es adecuada esa estructura para esa estrategia? Porque muchas veces lo que sucede es que se piensa una estrategia para lo cual se requiere una estructura completamente diferente y hay un tipo de inversiones necesarias. Y la tercera cuestión, dada la estructura, es cuáles son las capacidades que tiene la empresa para que, dada su estructura, lleve adelante su estrategia. Y lo puse con flechas a propósito, porque van a estar interactuando todo el tiempo. La estrategia solo se puede definir dadas las capacidades que tiene la empresa, para ver el mercado, para entenderlo, para proyectarlo, y luego para hacer uso de los recursos. Y acá Edith Penrose decía siempre, los recursos, la estructura de la empresa va a depender de las personas que haya adentro para operar esos recursos. El desempeño de los recursos depende de esas capacidades que están en las personas. Y entonces, de estas tres dimensiones que tienen que ver más con las decisiones gerenciales de las empresas, puede emerger un proceso innovativo, que será exitoso en términos de los resultados, de alcanzar innovaciones o no, en el extremo las patentes, pero que resulta siempre exitoso en términos del desempeño de las empresas. Permítanme aquí mencionar un poco la evidencia empírica. La evidencia muestra que todas las empresas que llevan adelante procesos innovativos, alcancen o no innovaciones, entendidas como la definición del Manual de Oslo, alcanzan mejoras en su desempeño. Y esto tiene que ver con que el proceso innovativo va a estar impactando en las capacidades, y en la medida que las capacidades se incrementan, que se desarrollan procesos de aprendizaje al interior de la firma, el rendimiento de la estructura es mejor. Es mejor en términos absolutamente económicos. Estoy hablando de exportaciones, estoy hablando de productividad, estoy hablando de alcanzar diversificación de productos. Y esto viene la tercera cuestión, que son las rutinas. Si miramos la innovación como un proceso, la dinámica de producción y comercialización al interior de las empresas se explica por sus rutinas. Sus rutinas son hábitos más o menos estandarizados y más o menos consensuados al interior de la empresa. Las rutinas son las formas de hacer las cosas que hay adentro de una empresa. Las capacidades, la estructura van a estar condicionando las rutinas, y ahí aparece una definición que a mí me gusta más en términos de qué innovaciones esperamos, y es que una innovación son mejoras en las rutinas. Son rutinas nuevas o mejoradas. Y voy y vuelvo, digo, no puse todas las flechas porque me parecía que complicaba demasiado el esquema, pero la idea es que todo esto se está retroalimentando permanentemente, porque las rutinas, nuevas rutinas van a dar lugar al rendimiento distinto de la estructura, y con una estructura diferente, entonces se puede pensar una estrategia diferente. Si pensamos otra vez la innovación como un proceso, promover la innovación implica generar procesos virtuosos al interior de la empresa, procesos innovativos, disparar dentro de la empresa esa búsqueda de mejoras, que de vuelta no necesariamente terminan en un producto o en un nuevo proceso, pero que definitivamente permiten la acumulación de capacidades. Y la innovación no la veremos en el año 1, no la veremos en el año 2, en algún momento aparece. Aquí lo que muestra la evidencia, de vuelta para muchos países de América Latina trabajando con encuestas de innovación, eventualmente aparece esa innovación que es muy de definición de manual, pero que en la práctica las empresas mejoran a partir de una conducta innovativa sostenida. Hacer del proceso de innovación parte de las rutinas de la empresa.
Y eso es, en última instancia, lo que explica el diferencial de desempeño de las empresas. Y les digo, espérenme aquí un segundito, voy a volver sobre esto al final, pero creo que es importante tener presente esta idea de sistematizar la innovación como proceso al interior de la empresa. ¿Cómo promovemos, ¿no? Con esta visión más compleja de la innovación, con esta visión sostenida y continuada, sistemática de la innovación? ¿Cómo podemos promover la innovación? Cuando uno mira a las empresas innovando de manera continuada, aparecen 3 elementos donde uno podría promover la innovación partiendo de la base de que la elección fue una estrategia innovativa. Aparecen las fuentes de conocimiento, aparecen las actividades de innovación y aparecen los obstáculos. Primera pregunta, si la innovación tiene que ver con las capacidades, ¿cómo incrementamos las capacidades? Generando conocimiento, apropiándose de nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento puede ser o bien generado al interior de las empresas, y acá aparece en la literatura 2 modos. El típico modo es el del laboratorio de I+D, ese es el laboratorio la fuente de conocimiento más científico, más tecnológico, más codificado, más formal, pero también aparecen los hábitos, las prácticas, el entrenamiento en el puesto de trabajo, la propia experiencia, ¿no? El aprender haciendo es un elemento fundamental para generar conocimiento al interior de las empresas. Cuando uno mira las evaluaciones que se hacen de las empresas con las encuestas de innovación, lo que aparece es que la capacitación permanente, la planificación de la capacitación, la existencia de capacitación sistemática al interior de las empresas produce esta mejora en las capacidades, esta acumulación de conocimiento que da lugar a procesos de innovación sostenidos, continuados y de mayor impacto. Y aquí les tiro una postilla, este dato lo tengo para la Argentina, no lo he hecho para otros países, pero trabajando con datos del Ministerio de Trabajo hemos observado que por cada peso argentino, podríamos traducirlo a dólares, pero es lo mismo, lo voy a decir en porcentajes, por cada peso invertido en capacitación, los empleados, las empleadas se apropian de un 30-35%, mientras que el resto es apropiado en forma de mejoras de productividad propias de la empresa. Entonces, con los procesos podemos discutir si es 30, 70, 50, 50, pero es un hecho de que la capacitación como actividad dentro de la empresa genera rendimientos en lo privado y en lo público, en lo social. La siguiente cuestión que aparece son las actividades de innovación, ¿no? Aquí estamos acostumbradas a escuchar la I+D, las inversiones en I+D, pero también, y sobre todo en eso tiene mucha experiencia América Latina, hay otras actividades que no están basadas en I+D, no en la definición tradicional del manual de Oslo que usamos para medir I+D, no están basadas en investigación y desarrollo, pero que generan impactos significativos en ese proceso innovativo. Desde luego están las inversiones en bienes de capital, pero también aparecen inversiones en consultoría, inversiones en actividades de gestión, inversiones en tecnologías de información y comunicación, inversiones en capacitación para la innovación, ¿no? Y estas inversiones, en última instancia, van a estar impactando en la estrategia. Y volvemos a ese circuito virtuoso de pensar la estrategia, la estructura, las capacidades, y cómo todo ello da lugar a mejoras en el desempeño. Y aparecen también los obstáculos a la innovación, que es otro elemento fundamental en nuestros países. Y aquí hay un problema metodológico, y me hago cargo como alguien que ha trabajado mucho en las encuestas de innovación, es que al poner el rubro, la filita de obstáculos financieros, falta de financiamiento, esta opción se lleva todos los premios, es la que tiene mayor frecuencia, y ahí seamos un poco realistas, los problemas financieros de la innovación son una condición de base en nuestra región, pero también en el mundo. Entonces, miramos los problemas financieros como si fueran los únicos problemas, obstáculos a superar. Es cierto que hay obstáculos financieros, pero aparecen otros obstáculos de capacidades y de mercado que son igualmente relevantes. Digo, si despejáramos el obstáculo financiero, nos quedan estos dos. Y esto responde un poco a la pregunta de ¿por qué no todas las empresas aplican a los fondos públicos? Bueno, porque los fondos públicos en su mayoría están pensados como una asistencia financiera, que es en efecto lo que dicen las encuestas de innovación, pero que no es lo único, ¿no? Entonces, aquí hicimos una investigación que hemos empezado a hacer para Argentina, para Uruguay, donde nos preguntamos, bueno, ¿qué capacidades se necesitan para aplicar
a los fondos para la innovación. Y lo que observamos es que el primer tipo de capacidades que se necesita son productivas, son capacidades en materia de organización del trabajo, capacidades en materia de trabajo en equipo, rotación, programación de las capacitaciones, toda esta parte de capacidades y estructuras que les contaba al principio, ¿no? Las empresas que aplican a fondos públicos han desarrollado capacidades productivas previo a aplicar, y las que no cuentan con capacidades productivas, por ejemplo, un proceso de mejora continua o gestión de la calidad al interior de las empresas, difícilmente aplican. Más aún, las empresas que no desarrollan capacidades elementales de innovación, que no piensan en su estrategia como una estrategia innovativa, tampoco aplican, porque no están pensando en esos fondos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para promover un mayor ingreso de empresas al sistema de promoción? Mirar capacidades. Podemos mirar sus capacidades productivas, podemos mirar sus capacidades de mercado. Y aquí, cuando uno mira las mejores prácticas en el mundo, lo que se observa es que la promoción de la innovación va acompañada de una interacción entre la oficina pública y la empresa para la formulación del proyecto. O sea, el acompañamiento a las empresas en ese proceso de definición estratégica de la innovación. Y como tercer elemento aparece la vinculación, ¿no? Como tercer elemento de capacidades. ¿Cómo hacemos para generar conocimiento, para apropiarnos de conocimiento y para que ese conocimiento impacte en materia de rentabilidad privada absolutamente empresaria? Bueno, necesitamos vincularnos con el entorno. Y para vincularnos con el entorno también se requieren capacidades. Y aquí aparece otro aspecto donde los agentes, promotores y promotoras de la innovación podríamos intervenir, que es en el proceso de vinculación, en cómo hacemos, cómo generamos un entorno que se vincule. Y entonces aparece el Sistema Nacional de Innovación. Lo puse aquí como sistema de innovación, yo tiendo a hablar como sistema nacional, porque cada maestra con su librito, pero esto que yo voy a estar mencionando se podría aplicar en la escala provincial, que es donde la vengo trabajando, en la escala estadual y en la escala local. Porque la realidad es que nadie innova de manera aislada. No hay forma de que, dadas las tecnologías y dado el nivel de competencia global en el mundo capitalista de hoy, podamos pensar que una empresa innove sin vincularse con el entorno, sin vincularse con sus proveedores, con sus clientes, digo, más allá de los vínculos comerciales de compra-venta, ¿no? Sin vincularse con las universidades, con centros de investigación y desarrollo y con el sector público. Porque el mercado, como lo conocimos en nuestras aulas, en nuestros cursos de economía, el mercado no son solamente los demandantes, el mercado está determinado por un montón de instituciones, algunas de ellas reguladas por la legislación, y entonces ahí aparece el sector público en todos sus poderes, otras más del ámbito privado, pero la realidad es que sin vinculación con el entorno no hay forma de innovar, no hay forma de llevar adelante una estrategia exitosa de innovación. La definición elemental del sistema de innovación es el conjunto de actores, instituciones y sus relaciones que dan lugar a la creación, aplicación y explotación de conocimiento en la forma de innovaciones. En esta definición, en realidad el foco está puesto en esa creación de conocimiento. Si no se genera conocimiento de todas sus formas, en todas sus formas, científico, tecnológico, aplicado, si no generamos conocimiento en el entorno, difícilmente las empresas puedan innovar. Y aquí permítanme volver a la dimensión nacional, a la dimensión estadual, a la dimensión local. De este mundo globalizado, y la pandemia nos ha puesto de manifiesto de una manera trágica, la relevancia del conocimiento local, la relevancia del conocimiento nacional, la importancia de la soberanía en ciencia y tecnología al momento de pensar la innovación. Y entonces les traigo la segunda pregunta. La primera pregunta les dije era, bueno, pensemos, ¿qué pasa si pensamos la innovación como un proceso a nivel de la firma? La segunda pregunta que les traigo para hoy es, en este marco más general de la empresa dentro de un sistema de innovación, ¿qué pasa, como fin último, a pensar en el desarrollo? ¿Qué pasa si pensamos en el desarrollo como objetivo último de la dinámica de las empresas y de cualquier otra institución que forme parte de este sistema?
Y ahí aparece, entonces, una nueva forma de pensar la innovación. Aparecen las misiones, por ejemplo, aparece la transformación, y creo que da algunas pistas de cómo maximizar el esfuerzo que hacen todos los agentes al interior de un sistema para promover el cambio tecnológico. Y entonces, para cerrar, les traje un ejemplo de cómo podemos usar estas dos preguntas de qué pasa si pensamos la innovación como un proceso y qué pasa si pensamos al sistema al servicio del desarrollo, en el caso de la industria 4.0, que yo creo que es hoy de las tecnologías potencial de desarrollo en nuestra región. Y permítanme ser aquí también poco académica, no me compro el discurso de los espejitos de colores otra vez, de las grandes tecnologías que vienen a revolucionar el mundo. Lo vivimos ya cuando llegaron las TIC y el boom de las .com y todo eso. Hay como una historia muy romántica de Industria 4.0 y yo les propongo bajarlo un poco a la realidad de nuestros países, un poco a la realidad de nuestras empresas y de lo que está pasando al interior de nuestros sectores productivos, en especial en este contexto, donde la clave del desarrollo productivo pasa por la reactivación de las economías que han sido fuertemente golpeadas. Y cuando digo economía, no estoy pensando en las fuerzas de oferta y demanda, sino que estoy pensando en la forma en que la gente y las posibilidades que tienen las personas de consumir, de acceder a los bienes, no digo básicos, sino a la canasta elemental que implica la vida en estas sociedades modernas. Entonces, les propongo pensar estas dos preguntas en términos de Industria 4.0. Aquí tenemos un pequeño esquema de qué es la Industria 4.0, ¿no? La definición que a mí más me gusta es la de objetos inteligentes, es hacer que los objetos que teníamos antes ahora dialoguen entre sí, ¿no? Y aparecen los robots, aparece Big Data, aparece simulación, la integración de diferentes sistemas, realidad aumentada, cloud computing e Internet de las cosas, que son como las tecnologías más difundidas de Industria 4.0. Entonces, ¿cómo pensamos la promoción de la innovación sistémica, ¿no? En esta idea de vamos hacia el desarrollo. Y entonces, como promotores y promotoras de la innovación, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿Industria 4.0 para quién? Porque la realidad es que hay dos caras de estas nuevas tecnologías. Toda la economía de las empresas de plataforma, que es toda la tecnología 4.0, todo el siglo XXI, pero seguimos pensando, del otro lado tenemos a la tecnología del siglo XVIII con la XVII con la bicicleta, ¿no? Entonces, ¿quién va a disfrutar de la Industria 4.0? ¿Para quién pensamos la promoción de la Industria 4.0? La respuesta tiene que ser para todos y todas, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para integrar en esta nueva dinámica de producción y consumo a cada una de las personas que integran el sistema? La segunda pregunta que vale la pena hacerse es ¿Industria 4.0 para qué? ¿No? Y si, así como decimos vamos a integrar a todos y todas en la Industria 4.0, lo que digo aquí es pensemos en Industria 4.0 para la salud, para la vivienda, para la educación, la democracia y la equidad, que son los grandes desafíos de nuestra región en el cortísimo plazo, ¿no? La de salud es la más evidente, pero los problemas de vivienda, los problemas de acceso a la educación, alimentación, las cuestiones de equidad de nuestra región son fundamentales. Entonces, pensar la Industria 4.0 es esta cosa de las misiones que mencionaban hace un rato, que mencionaba el secretario hace un rato, la idea de, bueno, vamos a promover la innovación ¿para qué? Y entonces, si respondemos como sociedad, y esta no es una pregunta que se pueda responder en el sentido top-down, no es una pregunta que alguien iluminado o iluminada pueda dar respuesta, es una pregunta que tenemos que respondernos al interior de cada una de nuestras sociedades, porque se necesita el consenso, el diálogo y la producción democrática de la política de ciencia, tecnología e innovación para responder a esto, porque desde luego en cualquier proceso de intervención de esta naturaleza hay ganadores y perdedores. Y lo que tenemos que hacer es lograr minimizar justamente ese conflicto, esos perdedores o perdedoras, para avanzar hacia procesos socialmente consensuados de desarrollo. Y ahí sí, nos preguntamos qué actores, qué sectores, qué instituciones, y por último, qué empresas necesitamos para este tipo de desarrollo.
y en el qué empresas necesitamos, nos volvemos a preguntar qué procesos innovativos necesitamos para promover este tipo de innovaciones. Y aquí aparece un elemento, vuelvo a la micro, adentro de la empresa. Nos enseñaron que las empresas maximizan beneficios, nos enseñaron que las empresas buscan el lucro, eso es cierto, pero lo que no nos enseñaron y que no aparece en los modelos es que el imperativo de las empresas es la supervivencia. Y en el mundo de la industria 4.0, la introducción de estas tecnologías es un determinante de la supervivencia. Y entonces conectamos una necesidad macro, un imperativo de desarrollo macro, con una necesidad de supervivencia micro. Porque la interacción, la interconexión que están generando las tecnologías 4.0, el predominio de las cadenas globales de valor como determinantes del comercio internacional, incluso de la producción local, hace que las empresas que no logran actualizarse, las empresas que no avanzan hacia tecnologías 4.0, quedan fuera del mercado. Entonces, ¿cómo hacemos para promover la innovación o qué innovación deberíamos promover al interior de las empresas? Y vuelvo a estrategia, estructura y capacidades, y ahora sí, en términos de industria 4.0. Y aquí, permítame decirle que la industria 4.0 nos trae tecnologías nuevas para procesos que son históricos en las empresas. Porque Machine Learning, Big Data, Cloud Computing y realidad aumentada no son otra cosa que herramientas para la mejora continua, para el mantenimiento preventivo, para la trazabilidad, capacitación y la inteligencia comercial. Y aquí no hay nada nuevo en materia de promoción de la innovación. Cualquier empresario o empresaria que esté escuchando sabe y entiende mejor que yo que estos son procesos que se iniciaron hace muchísimo en lo que es estrategia empresaria. Y el dibujito de no poner la carreta delante de los bueyes tiene que ver con que muchas veces buscamos promover Machine Learning, Big Data, implementación de las tecnologías 4.0, sin primero mirar en qué medida hay procesos de mejora continua, hay mantenimiento preventivo, hay trazabilidad. Y aquí es donde viene el desafío para la promoción de la innovación. Podemos hacer el leapfrogging, que se llama en el lenguaje más académico, el salto del sapo, de la rana, que es decir, bueno, vamos a hacer mejora continua con herramientas de industria 4.0. Pero la clave está por promover la mejora continua, promover todas las técnicas y todas las herramientas que ya existen y que están plenamente desarrolladas en un avance hacia la generación de capacidades de producción, de innovación, de vinculación, de comercialización, apoyados en estas herramientas nuevas que en efecto permiten la expansión de las capacidades y el alcance de las empresas y de cualquier proceso innovativo. Para el Sistema Nacional de Innovación, para el sistema de innovación, el desafío en este contexto es doble, siempre tiene dos caras. La primera es que los objetivos estratégicos, las misiones que son absolutamente necesarias y que han probado ser exitosas en materia de upgrade productivo, en materia de desarrollo de la innovación, necesitan de las condiciones de base. Si no hay inversión en ciencia y tecnología en el sentido más lineal y tradicional de la palabra, difícilmente podamos movilizar recursos hacia una misión. Ahora, sin misión, perdemos el riesgo de olvidarnos del para qué de la ciencia y la tecnología. Entonces, como promotores de la innovación, nuestro desafío, o promotoras de la innovación, el desafío es pensar siempre en esto de doble sentido. Hay que promover la ciencia y la tecnología, la ciencia básica, la transferencia, la vinculación, todo eso que dice el manual, pero también mirar cuáles son las consecuencias, cuál es el impacto de esa promoción. Luego, como les decía hace un ratito, el diálogo entre los actores y la promoción de la innovación. La democratización de la formulación de políticas es uno de los grandes desafíos para el área de ciencia, tecnología e innovación de cualquier organismo público. La idea de pensar en los actores no como beneficiarios, no como pacientes que van a recibir una medicina, sino como actores, partícipes de un proceso de construcción de conocimiento. Y por último, no olvidarnos, quienes trabajamos en ciencia y tecnología, que hay un montón de otros subsistemas que son absolutamente necesarios y relevantes para pensar la pregunta general, la pregunta final y más importante de todo, y es cómo impulsar la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo. Y con eso concluyo mi presentación, tienen mis datos de contacto y quedo atenta a las consultas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por su participación, su presentación muy interesante. A continuación, le cedemos la palabra a la doctora Zoila Guerra, que también hablará sobre metodología de la innovación desde la perspectiva educativa desde la Universidad Tecnológica de Panamá. Adelante, doctora. Doctora Guerra, perfecto. Adelante. Muy buenos días a todos. Es para mí un honor, me siento muy honrada de haber sido invitada por Cenacit a compartir con tan excelente expositora. Diana, me ha encantado, tengo mis anotaciones aquí de los conceptos que nos ha reforzado en el día de hoy. Y entonces, bueno, yo voy a hacer mi presentación con un enfoque desde la universidad. Mi especialización, como dijo la doctora Milena Gómez, es optimización de procesos estocásticos en cadenas de suministro y sistemas logísticos. ¿Por qué estoy hablando de innovación? En realidad, la precursora sobre innovación en la Universidad Tecnológica de Panamá se llama la doctora Silvia Moreno. Ella es una buena amiga y ella empezó a tratar de sensibilizar y capacitar en la universidad sobre los procesos de innovación. De hecho, su tesis doctoral es acerca de un modelo de innovación. Porque la universidad tenía cursos de emprendimiento, tenía la oficina de la Dirección de Gestión y Transferencia de Conocimiento. Sin embargo, eran esfuerzos aislados y no estaba coordinado todo lo que habla Diana del ecosistema de la universidad. Entonces, al ser directora de gestión y transferencia de conocimiento, me tocó aprender qué era innovación realmente, porque muchas personas hablan de innovación. Sin embargo, el concepto en sí y cómo se hace, cómo tú llegas a la innovación, y como dice el doctor Eduardo, yo estaba haciendo innovación y no lo sabía. Entonces, el mismo concepto y cómo se hace la innovación no lo conocía. Así que empecé a aprender como directora de este departamento, y dentro de ese proceso como científica, como investigadora, empecé a hacerme preguntas, tal cual Diana está presentando, o sea, hacerme preguntas, o sea, ¿qué ocurre? ¿Cómo se hace para hacer el link entre todos estos actores? Si la universidad no innova, sino que ella es un ente que proporciona el conocimiento, facilita la innovación. Entonces, en realidad, los que innovan son las empresas. Pues nosotros como universidad hoy en día podemos innovar en cuanto a procesos de aprendizaje y herramientas para aprendizaje, pero en cuanto a innovación tecnológica y no tecnológica, no lo hacemos porque los que lo hacen son las empresas, porque como la definición que dijo Diana, esto tiene que llegar al mercado, tiene que ser aceptado por el mercado y aceptado por la sociedad. Así que este es el preámbulo para decirles por qué estoy aquí. ¿Y qué pasa? Dentro de mi área de investigación, que es en logística y cadena de suministros, he hecho tres estudios en diferentes años a empresas logísticas para identificar qué es lo que los mueve para hacer innovación. Así que adicional, llevé a cabo el proyecto de patentes en la Universidad Tecnológica, donde colocamos a la Universidad Tecnológica en el top 50 de las universidades con más solicitudes de patentes PCT del mundo. O sea, eso fue un logro. Y también hubo un gran aprendizaje en todo ese proceso,
y he dictado el curso Innovación Tecnológica Patentable durante 4 años y hemos desarrollado también una investigación acerca de la innovación y la creatividad en los estudiantes. Actualmente coordino una red de innovación a nivel de Iberoamérica. Somos 8 países que después voy a hablar de eso. Así que ese es el preámbulo de por qué estoy aquí hablando. Bien, un marco para la innovación en la era COVID-19 y más allá. O sea, como todos sabemos, esta pandemia, y todos, o sea, ni siquiera tengo que decirlo, o sea, lo hemos vivido todos. O sea, ha causado una disrupción devastadora en la economía, o sea, un decremento, o sea, de 17% en Panamá. O sea, es algo, no, como decía Eddie Tapiero en una conferencia que estábamos, son 9,000 millones de dólares menos en la economía. Entonces, esto también ha forzado a hacer innovación en diferentes industrias. Y precisamente ayer que estábamos conversando con Carol, nos dice, hemos tenido que innovar, estamos aquí con este Café Innova y estamos innovando. Todos nos hemos visto forzados a innovar. La gente ha encontrado nuevas formas de vender, de dar servicio y de operar durante las crisis. Ahora, ¿van a permanecer todas estas innovaciones aún cuando termine la pandemia? Eso no lo sabemos. Algunas permanecerán, como este Café Innova, pero otras tal vez no. Entonces, la innovación siempre ha sido un proceso turbulento de aventurarse a lo desconocido. Y las investigaciones recientes pueden guiar a las empresas a comprender mejor los cambios realizados en el último año para ayudarlos a salir de la pandemia más fuertes que antes. Estudios como los que hace Diana ayudan a entender cómo tú puedes continuar haciendo innovación a pesar de la pandemia y después de la pandemia. Bien, dice Gibbons en una investigación que hizo en este año preciso, que el COVID está dando forma al futuro de la innovación. Dice que antes de la mayoría de las iniciativas de innovación tenían como objetivo aumentar las ganancias, enfrentar la competencia o ambas cosas. Pero ¿qué ha provocado la crisis? Ha provocado que las organizaciones establezcan un nuevo objetivo, la resiliencia. Entonces, en muchas ocasiones, cuando nosotros hablamos de innovación, la gente siempre piensa en desarrollo de nuevos productos. Después de la pandemia, el énfasis va a ser recursos humanos. O sea, cómo nosotros mantenemos productivas nuestras empresas con nuestro recurso humano. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que innovar para que este recurso humano se mantenga activo? Teníamos crisis porque las personas estaban enfermas, los contenedores estaban atracados, los fletes se subieron a nivel mundial porque no había personal para devolver esos contenedores hacia China. O sea, había una serie de complicaciones que todos esos temas tienen que ser tratados después de la pandemia para poder seguir innovando y seguir operando a pesar de las circunstancias. Bien, bajo este enfoque de qué estamos viviendo, quiero hablar sobre la evolución de los modelos y los procesos de la innovación desde la perspectiva histórica. O sea, el modelo de innovación en 1955 era empujado por la tecnología. O sea, la carreta y las vacas que presentó Diana, o sea, en esa forma era el proceso de innovación en esos años. Luego, ese proceso evolucionó alado por el mercado. O sea, ponemos las vaquitas ahora adelante. Y entonces hay una interacción con las instituciones de investigación y el mercado. Luego vino el modelo integrado de Rosenberg en el 86, donde hace procesos simultáneos y con bucles, como los bucles que tenía Diana con estrategia,
estructura y capacidades, o sea, así en esa forma. Es un modelo integrado. En el 92 viene un modelo de redes que está integrado, pero adicional está en red. Y en 2003, Chesbrough introduce el concepto de innovación abierta, una innovación colaborativa con múltiples vías de explotación. Bien. En los últimos años se ha estado haciendo investigación sobre innovación abierta 4.0 y le llaman así porque, como Diana explicó, o sea, la industria 4.0 está ligada a la innovación. Y esto es un potenciador de la sostenibilidad de los ecosistemas de innovación. Bien, ¿por qué? Porque los desafíos que se enfrentan en todo el mundo son demasiado grandes para abordarlos de forma aislada. La creación de valor compartido a través de la innovación es urgente. Se abordan nuevos paradigmas de innovación que requieren colaboración integrada, co-creación, valor compartido, ecosistemas colaborativos y rápida adopción. Eso lo pudimos vivir en la pandemia. O sea, se tuvieron que empezar a investigar qué se podía hacer, qué no se podía hacer. Empezamos a hacer ensayo y error. Las vacunas se desarrollaron en menos tiempo y fue un trabajo colaborativo. O sea, igualmente cuando ocurrió el ébola, todas estas cosas nos están llevando a que este concepto de Chesbrough en el 2003 se esté desarrollando aún más por las necesidades que se están dando a nivel mundial. O sea, los problemas son globales y estos problemas globales tienen que enfrentarse en forma colaborativa y compartida. Precisamente Diana estábamos conversando y ella está diciendo, o sea, los recursos financieros son escasos en todo el mundo. Entonces, ¿cómo enfrentamos colaborativamente ese reto? Vamos a buscar soluciones. Bien, dice, la innovación abierta consiste en un modelo de gestión de innovación basado en procesos de co-creación y colaboración con personas y entidades externas a la empresa. Esta se plasma a través de alianzas, cátedras de investigación con universidades, competencias y ecosistemas de innovación. La innovación abierta 4.0, ¿qué es? Es un modelo de innovación que se basa en el uso intencionado de las entradas y salidas del conocimiento para aprovechar los procesos internos de innovación y alcanzar nuevos caminos hacia el mercado. Los límites de la organización se vuelven flexibles, lo que permite la combinación de recursos internos con colaboración con recursos externos. Bien, ¿por qué traigo esto? Esta es una gráfica en donde nosotros vemos al gobierno y a las universidades en la primera curva gris y vemos al sector privado en la curva, no sé de qué color lo verán ustedes, pero es la curva amarilla. Y en rojo está la brecha que divide ambos sectores en el proceso de innovación. Para el sector privado, la solución tiene que ser ya. Para el académico, podemos esperar 2, 3 años. O sea, hay que alinear esas necesidades, hay que alinear esos impulsos y esas motivaciones. Y ya Diana nos dio una serie de consejos para que esto ocurra. Bien. Las universidades y la innovación. Y como les dije, el desempeño económico junto con las estrategias innovadoras de las economías desarrolladas refuerzan la importancia de la innovación como impulsores de ventajas competitivas. En el centro del proceso de innovación están las universidades, dado su papel, o sea, su triple hélice que tienen las universidades o triple funciones de su misión, que es la educación, la investigación y la extensión. Entonces, en cuanto a educación, pues la universidad se encarga de promover e inspirar el espíritu crítico, crear agentes de innovación y estos conocimientos se transfieren a las empresas y que
son activos muy valiosos dentro de esas organizaciones. Las colaboraciones en cuanto a investigación van a depender de los recursos que cuenten las instituciones para desarrollar investigación, por supuesto, las competencias de los equipos de investigación y la orientación de la institución para comercializar la ciencia. O sea, en este caso, hay muchas limitantes para comercializar la ciencia. Y entre eso, pues no existe una ley per se de innovación, no existe una ley de spin-off que permita a los investigadores académicos generar empresas para poder hacer la transferencia y otra serie de factores. Bien, las universidades y la innovación abierta 4.0. O sea, las empresas pueden utilizar las instalaciones de la universidad como sus centros de investigación y desarrollo. Eso les reduce costos. La universidad tiene infraestructura de laboratorios, tienen personal capacitado, o sea, ellos pueden ser sus laboratorios de investigación y desarrollo para estas empresas. Pero también, como dice Diana, o sea, el ecosistema de la universidad tiene y la estructura tienen que estar preparadas para hacer esto. O sea, las universidades todavía no están claras de esa misión. La universidad no puede desligarse de su ecosistema, debe comprometerse con las necesidades de la comunidad en la generación de acciones sostenibles y de bienestar. O sea, esta transferencia, este proceso de innovación, esta innovación va en línea con la misión de las universidades. De hecho, la misión de la Universidad Tecnológica dice que nosotros aportamos a la sociedad capital humano emprendedor, innovador, con pensamiento crítico, y también la universidad genera y contribuye al desarrollo sostenible, genera conocimiento y contribuye para responder a las necesidades del entorno. Bien, ¿qué hacemos en la UTP? Se hacen actividades, se participan en Capital Semilla, se apoya a los emprendedores, se tiene una oficina que apoya a los emprendedores, una oficina que hace transferencia de tecnología. Se tienen materias que se dictan, se tiene adicional, cada unidad, ya sea facultad o centro de investigación, hace proyectos de investigación aplicados y mantiene relaciones con las empresas. De hecho, ese es un estudio que nosotros vamos a iniciar para levantar esas capacidades de innovación que tienen las universidades. Se hacen actividades de innovación abierta como hackathon, o sea, se han hecho hackatones con empresas como Copa, con Cisco, el municipio de Panamá, con la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental, al Ministerio de Salud. Se han desarrollado una serie de dispositivos y se han hecho una serie de trabajos. También participamos en redes de colaboración. Y aquí voy a hablar porque yo soy la coordinadora de esta red que se llama CECIAC. ¿Y por qué se llama CECIAC? Porque es construcción y evaluación de las capacidades de innovación de las instituciones académicas. Si nosotros sabemos qué capacidades tenemos, entonces nosotros vamos a poder enfocarnos en qué área y cómo nosotros podemos responder en ese ecosistema de innovación. Y nuestra misión es potenciar colaborativamente las capacidades de los socios de la red. ¿Para qué? O sea, nosotros somos una red de 8 países donde participamos 10 instituciones mayormente académicas. Entonces, ¿qué queremos hacer? Fortalecer las capacidades de estos socios. ¿Para qué? Para impulsar, para facilitar, para fomentar y propiciar la innovación en beneficio ¿de quién? De la sociedad. Para eso contamos con 4 instrumentos. Ahora mismo este proyecto está financiado por CITED y dio inicio con la red GECID, que era una red de gestión, para convertirse ahora en una red de I+D. Y contamos con 4 equipos que trabajamos en instrumentos para medir capacidades, que vamos a terminar el instrumento ahora en abril.
una plataforma tecnológica que nos facilite el intercambio de conocimiento. Trabajamos en producción científica, o sea, paper, ya hemos hecho varias publicaciones en conferencias, y tenemos el Foro Permanente CCIAC, que es un espacio parecido a donde nosotros brindamos nuestras experiencias, o sea, qué nos pasó, qué no nos pasó, cómo lo superamos y cómo seguimos adelante y qué aprendimos. Bien, lo primero que hicimos fue identificar así, a grosso modo, las capacidades de los socios. Están Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, Panamá y Perú. Bueno, antes de terminar, quería también hablar sobre la materia de innovación tecnológica patentable que dicté brevemente. O sea, la prueba PISA, o sea, la prueba que mide el aprendizaje en estudiantes de 15 años del mundo, o sea, y que mide las habilidades o el conocimiento que han adquirido desde kinder, desde toda su vida hasta los 15 años. No solo mide los conocimientos de 15 años, no, mide todas sus habilidades. El próximo año va a introducir creatividad. Entonces, nosotros en la materia que dictamos de innovación tecnológica patentable, hicimos un estudio y desarrollamos un instrumento y lo aplicamos tanto a egresados de la materia como a estudiantes de la materia. Cuando nosotros aplicamos el instrumento a los estudiantes en un inicio y luego lo aplicamos al final del curso para medir qué tanto había impactado el curso en el estudiante. Los puntajes de este instrumento son de 1 a 5, desde muy deficiente hasta muy eficiente. La mayoría de los estudiantes, o sea, casi el 100%, por no decir el 100%, estaban en deficiente y muy deficiente. Al finalizar el curso, se incrementó el porcentaje, o sea, deficiente es el nivel 2 de creatividad y de innovación. En ambos estaban en ese nivel. Y eso me hace recordar las gráficas de los aprendizajes en la prueba PISA de matemáticas, ciencia y lectura. O sea, la mayoría de los estudiantes está en el nivel 2 en Panamá. Entonces, o sea, si está en el aprendizaje de estas materias, o sea, a nivel de creatividad, también está en el nivel 2. Después del curso, un 8% se movió del nivel 2 al nivel 3. O sea, que la materia aportó un poquitín. Porque claro, como dice Diana, o sea, esto es un ecosistema. Todo tiene que llevar a que la persona se mueva hacia ser creativo y a ser innovador. En cuanto a los egresados, ellos, todos estaban en un 100% de deficiente, o sea, en el nivel 2, y el 40% después de haber cursado la materia y de estar en el mercado, ellos se hizo la evaluación a ellos y a sus jefes, y pasó de un 100% a un nivel 2 a un 40% nivel 3 y un 60% nivel 2. O sea, que la materia aportó a estos egresados a ser más creativos e innovadores en sus puestos de trabajo. Entonces, es un trabajo que la universidad tiene que realizar en cuanto a generar su ecosistema, como decía Diana, a su estrategia, a crear toda la infraestructura para entonces aprovechar estas capacidades que se tienen. Y yo siempre digo, hay mucho talento en Panamá, se ha demostrado, o sea, en la pandemia se ha demostrado que hay mucho talento en Panamá. Solo se le tienen que ofrecer
el espacio y la oportunidad para que ese talento pueda crear, pueda innovar, pueda llevar al mercado, a la sociedad, una mejor solución y esto impacte en los indicadores que se requieren para país. Muchas gracias y cualquier pregunta, ahí está mi email y lo pueden, me pueden realizar las preguntas directamente por email. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues quiero invitar a todo el público a que vayan escribiendo sus preguntas. Ya Carol Centeno ha recopilado varias de ellas, pero mientras que van pensando y escribiendo, quiero compartirles algunas noticias interesantes para ustedes. Pues la CENACIT quiere invitarles a participar en la convocatoria pública para fortalecer conocimientos de innovación y emprendimiento 2021, ronda 1, que se encuentra abierta en estos momentos y cierra el 22 de abril. Ustedes pueden encontrar todos los detalles en nuestro sitio web www.cenacit.gov.pa en la sección convocatorias. Igualmente, pues queremos invitarlos a que reserven la fecha. El 31 de marzo a las 10 de la mañana vamos a tener otro Café Innova. Y el tema de este Café Innova va a ser Conoce la nueva convocatoria pública para fortalecer conocimientos de innovación y de emprendimiento 2021. Así que ya saben, tenemos una cita el 31 de marzo para que puedan hacer todas las preguntas sobre esta convocatoria. Muy bien, así que ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Pues, Carol, sí, doctora, adelante. Antes de preguntas y respuestas, a mí me gustaría agradecer la participación de la doctora Diana, la participación de la doctora Zoila, agradecer a todos los que nos escuchan hoy. Yo creo que el Café Innova ha traspasado fronteras. Tenemos personas de alrededor de 6 países, bueno, de los que conocemos en el chat, personas de Argentina, personas de España, Madrid, Barcelona, Venezuela, Estados Unidos, Colombia, y han transmitido a nivel nacional en todo Panamá, desde el área de las empresas, desde el área de la academia, desde los emprendedores. Yo creo que agradecer esa transferencia de conocimientos que hoy nos han regalado las doctoras, tanto Zoila como la doctora Diana, ayudarnos a reflexionar sobre la innovación, cómo se genera la innovación desde una visión de mejora continua, el rol que tienen las universidades en el proceso de innovación, el rol que tenemos nosotros como dictadores de política pública en materia de ciencia, tecnología e innovación en Panamá, como lo que estamos trabajando en CENACIT, y que incluso la semana pasada estuvo reunido todo el sistema de ciencia para revisar o realizar o desarrollar los sectores de especialización inteligente. Para eso lo que hablaba Diana, ¿no? Esa innovación orientada por misión, para que el conocimiento que genera nuestra comunidad científica, el conocimiento que está desarrollando los emprendedores o innovadores del país, lleguen a la solución sostenible de este país. Así que próximamente, de hecho, los resultados de este avance de las agendas de innovación, de la actualización del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación y de las misiones de hacer ciencia, pero que impacten el desarrollo sostenible del país, hemos estado avanzando en eso. Y además, yo sé que el webinar de la próxima semana va orientada a hablar más sobre esta nueva convocatoria, pero yo creo que el entorno en el cual se ha desarrollado el webinar del día de hoy sobre reflexionar de cómo desarrollar la innovación como un proceso continuo y sostenible, desde la CENACIT hemos querido lanzar esta nueva convocatoria justamente para eso, ¿ya? Para que todo el ecosistema, tanto de ciencia como de emprendedores, como de innovadores, pasemos del proceso de generación de conocimientos o de desarrollo de ideas innovadoras a llevarlas hacia el mercado. Y eso, en efecto, como nos lo ha dicho la doctora Diana, requiere de capacitación, requiere de capacidades, requiere de establecer una estructura y que efectivamente el COVID
nos ha recordado que los países que han contado con sus capacidades de innovación han respondido de mejor manera a atender la pandemia. Entonces, esta convocatoria tiene varias categorías, pues ya las veremos la próxima semana en el webinar, pero va orientada hacia el desarrollo de módulos a nivel de escuelas, ya sea a nivel preescolar, a nivel medio y premedio, para incorporar la innovación desde los primeros años, que podamos rescatar esos modelos que muchos países exitosos lo hacen desde los niños pequeños, también reforzar el desarrollo de módulos de innovación dentro de las universidades. Un poco lo comentaba la doctora Zoila, existen cátedras, se están dando información, pero que todas las universidades en Panamá puedan tener la oportunidad de desarrollar módulos en donde se reflexionen sobre las últimas metodologías del impulso de la innovación. Por otro lado, el fortalecimiento de las capacidades a nivel de las incubadoras, el poder desarrollar en el marco de seminarios, trayendo consultores internacionales para que podamos fortalecer las capacidades de innovación en Panamá. Entonces, en el marco de este webinar, reflexionando sobre la metodología de la innovación, pues creemos que es muy oportuno anunciar esta convocatoria que está abierta hasta el 22 de abril y que le invitamos a que conozcan más profundamente la próxima semana en el próximo webinar. Y bueno, doy el espacio para las preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy bien, aquí tenemos la primera pregunta. Les pido que enciendan sus cámaras. Axel Sánchez dice, ¿cómo hago para que las inversiones de mis actividades no se me refleje como un obstáculo financiero de forma directa? La que quiera contestar. Adelante. Perdón, botón al revés. Tenemos acá. No sé si llego a interpretar muy bien la pregunta. Me parece que hay una falla en el diseño de la pregunta en las encuestas de innovación y cómo manejamos el obstáculo del obstáculo financiero, los obstáculos a la innovación. A veces leemos que las empresas que no tienen obstáculos, que invierten sus propios recursos no tienen obstáculos. Y eso hace que perdamos de vista que el financiamiento de la innovación implica asumir un riesgo adicional que no puede contemplarse y no puede evaluarse como una inversión tradicional. El riesgo tecnológico genera un rango de incertidumbre que hace que no podamos prever el éxito, ¿no? Y entonces ahí me parece que aparece el sector público y sobre todo los aportes no reembolsables, los subsidios, ¿no? Que hay por un lado riesgo tecnológico y por otro lado la cuestión de apropiabilidad. La cuestión de apropiabilidad, hay conocimiento que invertiría, que no se puede apropiar exclusivamente una empresa y por lo tanto no tiene incentivos, y ahí es donde le cabe la inversión al Estado, porque el beneficio es social. Pero también hay conocimiento que puede apropiarse en el sentido privado, que una empresa puede capitalizar en forma de rentabilidad, y ahí aparece el crédito subsidiado, la idea de compensar ese adicional de riesgo con una tasa más baja que la de mercado, pero no por ello que sea un subsidio, porque si no estamos generando apropiación privada de los recursos públicos. Me parece que el desafío con los obstáculos es entender que cada empresa, o que existen diferentes tipos de empresas, y por lo tanto necesitamos diferentes tipos de instrumentos, ¿no? Y comprender qué implica el obstáculo financiero, si es una cuestión de apropiabilidad, si es una cuestión de riesgo. Me parece que el desafío es un poco entender los tipos de empresas que nos encontramos o que se enfrenta cada tipo de instrumento público. Muchas gracias. Muy bien. Doctora Zoila, no sé si quiere ahondar un poquito en esta pregunta o ya pasamos a la siguiente. Sí, como les dije, o sea, mi especialidad es en la parte de gestión de la innovación y como académica, o sea, la parte operativa, y sí. Esta parte no la manejo. Sí, está bien, gracias. Vamos a pasar a la siguiente. Eric Sánchez dice, ¿qué rol juegan los planes de supervivencia en la estabilidad de los procesos de innovación?
A mí hay un concepto económico que me gusta mucho y es el de congruencia. Coherencia queda más lindo traducido al español. La idea de que el plan de supervivencia, la estrategia de la firma, incluso lo podemos llevar a la escala, a las universidades, a cualquier institución y a la escala nacional. Yo creo que el desafío para América Latina, para sus empresas y para sus ecosistemas, es alcanzar la coherencia. Es primero ponernos de acuerdo en qué coherencia queremos y después perseguirla en todas las escalas. Me parece que en las empresas, y sobre todo en las empresas de nuestra región, que se ven fuertes turbulencias del entorno, hay mucho cambio en el entorno, y tienen que poder adaptarse rápidamente, las capacidades para adaptarse al ambiente entre la estrategia y el entorno es clave para pensar la innovación. Si no, como dicen, recuerdo que ustedes dicen talento, ¿no? Pero si no desarrollamos talento, si no desarrollamos capacidades, si no aprendemos a aprender, difícilmente podamos ser coherentes. Y allí creo que el plan de supervivencia de cualquier empresa debería garantizar el aprendizaje. Y la innovación viene por añadidura. Gerald Moncayo pregunta, ¿qué oportunidades de ángel inversor hay en Latinoamérica? En Panamá, pues hay personas con muchos recursos y ¿cómo hacemos para que inviertan en innovación? Bueno, allí hay un mapa que se presenta siempre sobre dónde está el capital de riesgo. Y definitivamente el capital de riesgo está en Estados Unidos. O sea, Latinoamérica no tiene esa formación o esa cultura de financiamiento o capital de riesgo. Sin embargo, se hacen esfuerzos. Se hacen esfuerzos. Aquí en Panamá, pues hay unas organizaciones que tienen capital de riesgo en la Ciudad del Saber. Ellos tienen capital de riesgo. Bueno, Senacid tiene capital de riesgo. Y hay un grupo que se llama, creo que es algo así, Capital Venture, una cosa así, que ellos también, y creo que también Melo, él también en su organización tienen capital de riesgo. O sea que eso está empezando en los países de Latinoamérica, pero en el mapa, cuando tú ves el mapa, son estadísticas que se hacen a nivel mundial. La gran bola está en Estados Unidos, o sea, de capital de riesgo. Esta pregunta va para la doctora Suárez, que a alguien del público le gustaría un ejemplo de innovación continua o puntual en la que una pequeña empresa en Argentina haya sido exitosa. Me gustaría aquí conectar la presentación de la doctora Zoila con la mía. En la universidad tenemos un programa de transferencia de capacidades de mejora continua para pymes, para pequeñas y medianas empresas. Es un programa de capacitación en 3 meses donde se convoca al dueño o a la dueña de la empresa y a la persona del nivel operativo que vaya a seguir adelante, vaya a llevar adelante el programa. El objetivo es transferir una de las tantas herramientas que tiene la mejora continua, que es la de identificación y solución de problemas, ¿no? Entendido con todos los conceptos que yo usé antes. Y voy al ejemplo exitoso. En la universidad optamos por una conducta innovativa en este sentido. Se necesitaban 2 becarios, becarias, y tomamos tomamos porque fueron 2 varones, de menor orden de mérito. Aquellas personas con mayor dificultad para insertarse en cualquier programa de becas. Pasaron a formar parte del programa y generaron capacidades. Los 2 están trabajando en las empresas, en cada una de las empresas que participaron de este programa. El objetivo era que la empresa identificara un problema. Los problemas podían ser definidos como tal, no sé, tengo tanto nivel de falla en el producto, o me gustaría mejorar mi tasa de rentabilidad. Se buscaba un problema muy específico, ¿no? En una línea muy específica. Y sobre la base de ese problema se transferían conocimientos en mejora continua que tenía que ver con identificar las fuentes, con las 5 preguntas del por qué, 5 veces, hasta lograr dar con la fuente del problema. Se transferían capacidades para generación de indicadores
por ahí había otra pregunta sobre informes diarios al sector público y entre esas capacidades que se transfería era cómo hacer para que la información que generamos sea procesada en tiempo real y no implique una sobrecarga de gestión de la información, y aparecen las tecnologías 4.0 y el soporte, no sé si se generaban capacidades para identificar el software necesario de soporte. Digo, para que se den una idea, había empresas que tenían hasta el circuito, cuando hacían el flujograma del ciclo del producto, el circuito del producto, el tacho de basura era el que estaba ocupando un lugar clave y hacía que hicieran una vuelta adicional. Digo, problemas de todo tipo que terminaban midiendo en términos económicos cuánta plata se había ahorrado, ¿no? Entonces me parece que otro ejemplo exitoso, una pequeña empresa de 3 chicos que desarrollaron una empresita, así lo digo, no en sentido peyorativo, una empresa que terminó siendo comprada por Disney, ¿no? Pero digo, si bien el capital de riesgo está en Estados Unidos y en la región lo tenemos también fuertemente en Brasil, hay mucho margen con las nuevas tecnologías para que con una escala mínima podamos ser, por ejemplo, exportadores de empresitas, ¿no? En este mismo sentido, así de lo terminó comprando Disney. Capacidades en gestión de la mejora continua, capacidades en desarrollo de software, son 2 vías por las cuales estarían dadas las escalas en Argentina, en Panamá, para avanzar en procesos de innovación sostenida. Muy bien, acá tenemos otra pregunta. En América Latina, por años, la innovación no ha estado alineada en todos los niveles. El COVID-19 aceleró la promoción de la innovación. ¿Existen condiciones para que la innovación sea sostenible? No sé si la doctora Zoila o voy yo. La que guste, adelante. Hay que crear, yo pienso que hay que crear las condiciones. Todavía hay que crearlas para que sea sostenible. Yo sí quisiera comentar allí desde el punto de vista de los retos que tenemos como país y también, como lo decía el doctor Gerard, ¿no? O sea, el tema del capital de riesgo en Panamá. Efectivamente, uno de los mayores retos que tenemos para impulsar todo el sistema de innovación en Panamá justamente es el financiamiento. Y esto es un ecosistema en realidad. Necesitamos motivar más la inversión pública y también la privada, porque no es únicamente la inversión pública. Y yo creo que en la identificación que Diana hizo sobre las capacidades que tenemos que generar, yo creo que nos ha recordado la pandemia en dónde o hacia dónde tienen que ir, no solamente desde la generación de políticas públicas, porque nosotros como sistema de ciencia o como coordinador del sistema de ciencias SENACIT tenemos que desarrollarlo, pero que efectivamente es un ecosistema y que debe cada uno jugar un rol, ¿no? El tema de generar las capacidades, la estrategia, la estructura, ¿ya? Y pues uno de los factores como obstáculo, que realmente salía como número uno y que mencionaba Diana, era el tema del financiamiento, y hablando del tema del financiamiento en todas las áreas, ¿ya? Pero pues también tenemos que pensar en la generación de las capacidades y me quedo con uno de los mensajes muy atinados que dijo Diana sobre veamos en las capacidades y la innovación va a venir por añadidura. ¿Okay? Y estoy completamente de acuerdo con ese planteamiento y reitero lo que dije hace unos minutos. O sea, los países que contaban con mayores capacidades, que tenían capacidades locales, que generaban esa innovación a nivel local, no traían innovaciones de afuera, fueron los que mayormente pudieron responder a la pandemia. Entonces yo creo que en ese ecosistema todos tenemos un rol que jugar, ¿ya? Y es muy interesante esa reflexión que hoy las palabras de la doctora Diana pues nos trae desde el punto de vista de estructurar, ¿no? La estrategia, las capacidades, la estructura, el repensar como la innovación como parte de un proceso de mejora continua que realmente permita un desarrollo y un avance, y que el tema de los retos como ecosistemas
tanto desde el sector público como desde las academias, como desde la empresa privada, yo creo que se debe trabajar hacia superar esos obstáculos. Muy bien, con este mensaje de la doctora Milena Gómez Cedeño, pues vamos a finalizar este webinar y queremos agradecerle a nuestras invitadas por compartir todo su conocimiento con nosotros, a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias. Los esperamos en el próximo Café Innova. Recuerden que este evento va a estar colgado en el YouTube de la CENACIT que se llama Imagina TV. Este y los otros Café Innova pueden visitarlos. Así que muchísimas gracias a todos. Espero que pasen un excelente día. Gracias. Gracias. Leo.